Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Curas que Alegran el Corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con rellenito de pollo. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestro delicioso relleno, ya por aquí tengo mi pechuga y por aquí tengo listo algunos de mis ingredientes. Bueno, pero ahorita se los voy a mostrar. Empiecen por picar la pechuga, ¿no? Hacerla en cuadritos. Listo, ya tengo mi pechuguita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el sartén en el que vamos a hacer nuestro relleno, nuestro picadillo. Le voy a poner un poquito de aceite porque como le quité la piel a mi pollo, ¿cierto? Entonces no va a tener grasita. Entonces vamos a poner un poquito de aceite. Ahora sí vamos a llevar al fuego. Listo, vamos a comenzar. Tengo aquí cebolla picada. Yo piqué cebolla larga. Si usted quiere, pique cebolla cabezona. Bájele la llama. Tengo por aquí pimentón. No olviden picar zanahoria. Listo, ya piqué mi zanahoria. Lo quería hacer en cámara y se me olvidó. Listo. Pero como pudieron ver, 1 o 2 minutos se demoran picando su zanahoria. Vamos a freír esto unos minutos primero, ¿vale? Solamente esto. La zanahoria, necesito que se me cocine un poco la zanahoria. Voy a vertir mi pollito ya cortado. Mezclamos. Y pues vamos a empezar a adobar, a verter o agregar los condimentos. Bueno, yo tengo aquí maíz que compré en tarrito. Le vamos a vertir maicito. Vamos a que se nos integre también. Y pues vamos a empezar a condimentar. Tengo por aquí paprika. La paprika es el mismo pimentón, pero dulce o en polvo, ¿vale? Tengo por aquí orégano. También voy a poner una cucharadita de orégano. Y pues obviamente nos puede faltar sal. Vamos a poner salecita, media cucharadita de la pequeña, bueno. Yo tengo sal marina, poquito. Sal marina, ustedes pueden utilizar la sal que quieran. Ponga si quiere cilantro, yo tengo que cilantro picado fresquito. Le voy a poner un poquito. Me encanta el sabor que le da el cilantro a este tipo de rellenos. ¿Verdad? Les queda muy rico. Bueno, yo lo voy a tapar y lo voy a dejar que se me cocine, ¿vale? Por ahí unos 5 o 10 minutos, 7, por ahí, alrededor de los 10. Y ya terminamos. Bueno, yo ya voy a dejar mi contenido así. Ya lo tengo listo. Vigilen que la zanahoria les haya quedado bien cocinada. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte divertida de nuestra receta. Bueno, a mí se me ha olvidado una parte. Yo voy a apagar la estufa, ¿cierto? Tengo por aquí quesito, voy a ponerle quesito, pero no la voy a dejar con la estufa prendida, la voy a dejar con la estufa apagada, para que se me derrita, perdón, con el calor que tiene. Mezclo y ahora sí vamos a rellenar. Bueno, ya tengo mi mezcla lista, listo, ya se me derritió mi quesito y todo, sin necesidad de ponerla más fuego, ¿vale? Yo por aquí compré esta masa lista para utilizar. Ya lo venden listo, no se van a complicar para nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mis trozos, miren con separador. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo le facilitan a uno la vida de chef? Pongo
pongo una. Pongan a precalentar su horno, porfa. Bueno, yo voy a utilizar este recipiente en el que hago mis pizzas, para poder asar mi receta con relleno. Bueno, entonces ya puse aquí una de mis piezas, ¿cierto? Voy a ponerle un poquito del delicioso relleno. Miren esta delicia. Está muy rico. Yo les invito a que ahí lo prueben. Sé que les va a encantar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos una pieza encima y vamos a cerrar. Súper sencillo, ¿verdad? Miren. Y queda súper lindo además. Listo, les quiero mostrar. No les tiene que quedar perfecto. Recuerden que aquí nadie es cocinero profesional, ¿no? Solamente estamos practicando, haciendo lindas recetas caseras para nosotros divertirnos en casa. Bueno, pongo otra. Ah, obviamente le quito el papel. Eso es súper barato. Yo les recomiendo que lo compren y hagan deliciosas recetas y creaciones bien lindas, ¿vale? Nuevamente nuestro hermoso y delicioso relleno. Y ponemos encima. Nuevamente cerramos por aquí, solamente apretamos aquí, miren, y nos va quedando bien bonito y bien selladito. ¿Ven? Bueno, listo chicos, ya tengo aquí listos mis rellenitos. Vamos a meterlos al horno. Esto les va a quedar muy rico, yo sé que les va a encantar. Bueno, aquí les quiero mostrar el resultado final ya de nuestra receta, ¿cierto? Con el rellenito de pollo. Miren, les quiero mostrar. Si ustedes quieren decorar, finalmente ya yo le voy a poner salsita barbecue. Ustedes pueden hacerlo con ketchup, con lo que ustedes quieran, ¿vale? Vamos a abrir una de nuestras tortitas para ver cómo nos quedó. Vamos a partir para ver cómo nos quedó esta preciosura. Sé que les va a encantar esta receta. Yo espero que la preparen, que me cuenten cómo les fue, que se suscriban al canal. Miren esta delicia. Sabe súper delicioso. Yo les recomiendo que la preparen. Muchísimas gracias a todos y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.